SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, hoy desde el Palacio de Congresos de Cádiz, donde están ustedes invitados, donde ya nos acompaña muchísimos oyentes que han madrugado para estar aquí, para ver de momento el abierto en directo. Después, a partir de las 10, hablaremos de lo que nos ha traído aquí, que es la economía azul, hablaremos del mar, hablaremos de la sostenibilidad, nos reiremos, cantaremos, bailaremos, pero primero hay que analizar la actualidad y para ello se han venido hasta Cádiz dos que juegan prácticamente en casa. Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Javier Aroca, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Cristina Monge, que no juega en casa, pero que siempre es un placer venir a la casa de los otros. Y que ya me gusta a mí jugar en esta casa. En esta casa estamos dispuestos a jugar siempre que nos llamen. Vamos a empezar el análisis de la actualidad y lo vamos a hacer a partir de unas declaraciones que hizo ayer el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y que además me parece interesante escucharlas en el arranque de este abierto, porque si recuerdan, ayer arrancábamos esta parte del Hoy por Hoy hablando de lo que llamamos una generación en espera. Es esa generación que no ve futuro, que no ve la posibilidad de crear un proyecto de vida porque tiene un problema con la vivienda enorme. Si uno no puede pagarse un techo, un contenedor, es muy difícil poderlo llenar de contenido. Y como ayer estábamos hablando de eso, claro, llamaba la atención las palabras de Garamendi después por la tarde, hablando de esa misma juventud que tiene ese problema enorme con su futuro. Hablaba de la actitud en general de los trabajadores, como que a los españoles cuando nos ponemos a trabajar nos falta actitud. Cuando tú hablas del empleo hay que hablar de dos aspectos, la aptitud, y esa aptitud es muy fundamental y Clara lo decía, y es una formación continua. Ya no vale decir ya he estudiado esto y ya está, no, es que ya esto te cambia cada día, pero el gran drama que tenemos en este país es la actitud, con C. Habló Garamendi de actitud, con C, de los trabajadores, que echan falta, y sugirió una revisión de las ayudas públicas que se dan, porque debe pensar Garamendi que son excesivas. Ayudas para los trabajadores, porque dice Garamendi, ahora se gasta el dinero en decir, tú no vas a trabajar, te voy a regalar tal. Eso me lo explicó el bueno de Lambán, que claro, que al principio de la democracia, pues decían, pues vamos a poner una autopista, vamos a poner un frontón, voy a hacer un tal, y eso ya han puesto. Entonces ahora tienen que gastarse el dinero en decir, y ahora tú no vas a trabajar, y ahora te voy a regalar tal. Entonces yo creo que hay que gestionar muy bien también lo que es todo el efecto de los costes sociales, que por supuesto, y nosotros somos los primeros, hay que defender a los que se queden fuera, pero no a gente que lo que hay que hacer es decir, tú tienes que trabajar con los demás y participar y colaborar con los demás. Bueno, y hubo más reflexiones, hablando de que los jóvenes, muchos no quieren trabajar, y luego hablando de la reducción de la jornada laboral. Ya saben ustedes que la patronal se opone a esta reducción a 37 horas y media de la jornada laboral. No se le ocurrió que poner otro ejemplo que el de Carlos Alcaraz. ¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas, es una carrera que te planteas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor. Estos son los estímulos que se lanzan desde la sociedad. Hay que trabajar menos para vivir mejor y seguramente que ha trabajado mucho más que 37 horas y media Carlos Alcaraz. Cristina. Pues bueno, sin palabras, ¿no? La cultura del sufrir. Esto es lo que nos plantea la patronal. Yo quiero pensar que las palabras del señor Garamendi no son representativas del conjunto de los empresarios, porque si su propuesta es que hay que cultivar la cultura del sufrir, creo que es algo poco atractivo y poco justo, ¿no? Además de que no responde a la realidad. Estamos en una sociedad que precisamente en este país, en pocas décadas, se ha dado la vuelta al país. Y le ha dado la vuelta justamente los trabajadores y las trabajadoras que han estado esforzándose y que han conseguido hacer de este país algo absolutamente distinto a lo que era hace apenas 4 décadas. Esto ha supuesto el esfuerzo de mucha gente, la formación de mucha gente y todo un sistema público además que ha ayudado a eso.
De hecho, luego hablaremos de los jóvenes, como decías, pero tenemos en estos momentos una generación perfectamente preparada, de las mejores preparadas de Europa, gracias a esa cultura del esfuerzo que efectivamente existe y se aplica día a día. Que pueda haber casos concretos no invalida el esfuerzo de una sociedad que cada vez ha ido perfeccionando y cada vez ha ido esforzándose más para construir una sociedad más igualitaria, más justa y más democrática. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que entre todas y entre todos hemos hecho y por lo tanto creo que las palabras del señor Garamendi están muy lejos de la realidad, no nos representan. Yo no me siento representada ni siento que estén representadas las personas que habitualmente yo coincido, mis estudiantes en las aulas, mis compañeros y es más. Incluso algunos empresarios. Incluso muchos empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, que sí, que efectivamente están acostumbradísimos no solamente a la cultura del esfuerzo, sino prácticamente a hacer del trabajo su vida, porque no les queda otra. Por lo tanto, yo creo que el señor Garamendi en estos momentos, esas palabras, yo creo que no representan ni a la sociedad española ni que efectivamente a una parte de los empresarios. Aroca. Bueno, probablemente no nos represente a nosotros y a algunos buenos empresarios, pero representa a los empresarios porque son los empresarios los que quieren que él esté ahí, que es lo que habría que preguntarse, ¿no? Porque el emprendimiento de este país tiene al frente de su organización más importante a un señor como Garamendi, ¿no? Que, bueno, podría emplear algunas fórmulas más para incentivar a los jóvenes, por ejemplo, trabajar las horas que él trabaja, pero pagarle 400.000 euros al año a los jóvenes. Aquí hay algunos jóvenes y otros que conocemos. Seguramente que si le decimos a esos jóvenes que van a ganar al año 400.000 euros, seguramente sí tienen estímulos. Lo que pasa es que él pertenece a una cultura empresarial que es rayana en muchos casos a la esclavitud. Quieren que la gente trabaje sin horas y, bueno, en condiciones ya sabemos. Este señor al frente de esa organización se ha opuesto al salario mínimo, se opone al límite de la horario reducción de la jornada laboral y otras muchas ventajas de los trabajadores. Pero eso no se lo aplican a ellos mismos. Y yo cuando veníamos ahora del hotel para acá, que estaba amaneciendo, ya se veían trabajadores por la calle, sobre todo gente de la limpieza, gente de barrenderos y tal, que iban con sus palos y su instrumental de limpieza. A lo mejor este señor, dentro de su ignorancia o lo que es el mundo del trabajo, pensaban que iba al Open de Australia. Digo yo. Sí, lo digo por lo de los palos. A lo mejor pensaba que eran las raquetas, ¿no? O los palos del golf. O sea, es un desconocedor absoluto. Pero este es el líder de los empresarios. Y bueno, después por último decir que bueno, al menos ha puesto el ejemplo de un joven, de Carlos Alcaraz, ¿no? Que no tiene culpa de esto, ¿no? Aunque a él bien que le pagan las horas extraordinarias y además seguramente... Y los pluses. Y los pluses y cotizado y estará de alta en la seguridad social durante todo el tiempo, cosas que tanto le gusta a estos empresarios modelos del Estado español, ¿no? Pero bueno, podía habernos puesto de ejemplo a Julio Iglesias o a Juan Carlos, puestos a poner ejemplos gratificantes que son emblemas para la juventud. Claro, todos los jóvenes no solamente quieren ser como Carlos Alcaraz, a algunos les gustaría ser como Julio Iglesias, que empezó, por cierto, de portero del Real Madrid. Y fíjate dónde ha llegado. Y no hablemos ya de Juan Carlos, que goza Juan Carlos. ¿Cuál Juan Carlos? El emérito, Antolín, el emérito. Que después, no, pero es bueno que después de una larga trayectoria laboral disfruta de una pensión como las que disfrutamos la mayoría. Carlos. Estamos aquí de circo cojonuda. Bueno, Carlos. El ejemplo de que ha puesto el presidente de la patronal no es adecuado, no es correcto. Es comparar a Carlos Alcaraz con que es un autónomo en el fondo, con un empleado, comparar una albóndiga con una sardina. Eso no, ese ejemplo es inadmisible. Quiero ver un contexto, un mensaje de fondo, que es que quizá se pueda apreciar en algunos momentos, pues, que la cultura del esfuerzo no está primada ahora mismo, ¿no?, en la sociedad española. Pero es que también hay que tener en cuenta un contexto. Hay una generación, o más de una, que ha sufrido primero la crisis económica de 2008, que fue terrible, especialmente para ciertos gremios como el nuestro, por cierto, y después una crisis sanitaria. Hay mucha gente que se siente estafada. ¿Para qué sirve el esfuerzo? ¿Para qué sirve ahorrar? ¿Para qué sirve sacrificarme si después me he quedado sin oportunidades de trabajo después de la terrible crisis de 2008 que dejó heridos y muertos, entre comillas, y viene y después me han encerrado? Entonces hay una sensación de estafa en cierta generación, en muchísimos españoles jóvenes. Que el problema de la vivienda, claro, si nada más que te dan el banco el máximo del 80%, que ¿cuánto tienes que tener ahorrado para comprar un piso? Pero una parte de la responsabilidad de que la cultura del esfuerzo no esté recompensada es de estos empresarios, no todos estos empresarios,
que mantienen sueldos de miseria, precariedad laboral y que se oponen a cualquier avance que sea beneficioso para los trabajadores. Lo que no se atreve a decir es que hay que esforzarse el triple para conseguir la mitad de lo de antes. Dígalo usted, sea valiente. A lo mejor hasta le podemos dar la razón, porque es el contexto que nos ha tocado vivir. O sea, que no dice la verdad de lo que yo creo que está pensando. Y la verdad tendría que decirla, porque muchas veces hay que decir, mire usted, pues la vida hay que sufrir. Pues claro que hay que sufrir. Otra cosa es que promocionemos el sufrimiento como un valor al alza. No. Que la vida sea dura, bueno, por lo menos hay que decirlo. Otra cosa es que podamos luchar para que sea lo menos dura posible. Es una cuestión en el fondo, voy a terminar, es una cuestión en el fondo de valores, de crisis de valores. Claro que hay una crisis de valores. Y lo que sí estoy de acuerdo, y además lo he escrito varias veces y lo he dicho en este foro con toda libertad, es que a mí me parece irresponsable una campaña del gobierno que diga que trabajar menos para vivir mejor. No demonice el concepto de trabajo. Hágalo al revés. Consigamos que la gente tenga un trabajo digno, consigamos que la gente pueda trabajar en aquello en lo que tiene vocación, porque esa fase tan simplona es muy injusta, es muy desagradable. El trabajo incluso puede tener un concepto hasta cristiano de fuente de bienestar. El trabajo te sientes realizado, te sientes útil. Y es verdad que después luego hay trabajos precarios, hay paro y hay condiciones lamentables. Claro que la hay. Pero acabo desde el gobierno decir que para vivir mejor hay que trabajar menos. No sé si te estás dando cuenta que todas tus referencias han sido a la clase trabajadora. Todas. Incluso la última que has metido de meter al gobierno. No, la primera ha sido del presidente de la patronal. Incluso a comparar albóndiga con sardina. Me parece irresponsable. Tu último reflexión, que sí. La manera que había que meter al gobierno de alguna manera y tú lo has metido. No, él ha comentado la campaña. Pero tú lo has metido. Pero si yo he comentado lo que ha dicho él. Vale, ya está metido el gobierno. Y Alcaraz también lo ha comentado. Y a la clase trabajadora y la clase empresarial, a ver si va a resultar que solamente se le puede imputar a los trabajadores el que trabajen más, el que trabajen menos, el que tengan más estímulos o tengan menos estímulos. Bueno, pero usted, la vida social, sobre todo los que tenemos una edad, y hay algunos aquí de mi generación, siempre hemos hablado de que esto va por pares, esto va a la parte social y la parte trabajadora, y hay un pacto social, un deal que llaman los gringos, ¿no? Pero es que este deal en España, quien no lo respeta no es la clase trabajadora, sino la clase empresarial, que está poniendo a la gente en condiciones de trabajo absolutamente imposibles. Y no tiene nada que ver con que trabajemos 37, 38 o 39. Que, por cierto, el mismo discurso que reproduce esta patronal tan arcaica que tenemos ahora, si repasamos la historia de España, veremos que cuando se consiguió, gracias al esfuerzo de los trabajadores, trabajar 8 horas, ya se oponían. Y por cierto, otra cosa, no solamente estamos hablando de los que no tienen empleo, de los que no tienen trabajar, estamos hablando también, por lo menos yo, de los que trabajan y tienen salarios que incluso trabajando no pueden llegar a mes. O sea, hay un país digno cuando sus salarios no le dan para terminar el día. Ayer escuchábamos el testimonio, como veníamos a hablar de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar vivienda. Uno de los factores es los padres que pueden, que no son todos, que eso abre una brecha importante, los padres que pueden, que ayudan a sus hijos. Y había el testimonio de una chica que decía, yo voy tirando, pero si tengo un problema dental, como que me tienen que quitar la muela del juicio, a mí eso me descabalga todo el presupuesto del mes y mis padres me tienen que pagar. O que se te rompa el frigorífico. Totalmente, exactamente. Se te rompe la nevera y ya tiene el mes. Cualquier imprevisto, pero Cristina. Carlos, yo es que te niego la mayor. O sea, ¿qué es eso de que de día de hoy no estamos en una sociedad de la cultura del esfuerzo? 1 de cada 3 jóvenes... Exactamente, pero vamos, sí, eso ha dicho. Pero bueno, 1 de cada 3 jóvenes en España en estos momentos estudia y trabaja a la vez. El doble que la década pasada. ¿De dónde ha salido eso de que no tenemos una cultura del esfuerzo? O sea, los datos no avalan eso en absoluto. Y la realidad, yo creo que conocemos todos, tampoco avala eso. Y además esos chavales, esas chavalas, esos estudiantes que están trabajando y estudiando a la vez, luego efectivamente se encuentran con que no pueden acceder a una vivienda. O luego se encuentran con que tienen muy difícil acceder al mundo laboral con unos salarios más o menos dignos que les permita vivir y entrar en la vida adulta. Por lo tanto, ese esfuerzo está existiendo, yo creo que de una forma muy generalizada en el conjunto de la sociedad española. Ahora bien, ojo, porque sí que coincido contigo en esa sensación de esa generación frustrada, cabreada, porque ellos han cumplido su parte del trato. Ellos se han formado, ellos están trabajando, están estudiando, están intentándolo y, sin embargo, la promesa de bienestar que el Estado de bienestar y las sociedades democráticas occidentales habían hecho no se está cumpliendo, porque luego son incapaces, porque no pueden hacer frente pues, a los gastos habituales de una vivienda y del día a día. Y efectivamente eso genera frustración, genera cabreo, genera descontento, genera malestar, que algo tiene que ver
con lo que luego estamos viendo de cómo las ultraderechas están haciendo ahí el negocio. Pero una cosa, vamos a ver, si los empresarios están tan seguros de sus posicionamientos, ¿por qué le temen tanto a que haya inspecciones laborales? Que controlen cuántas horas trabajamos, cuántas horas extras trabajamos y cuántas horas de esas horas extras nos pagan. Que se den una vuelta por sitios como Cádiz y todas sus comarcas, sobre todo las costeras, y le pregunten a los trabajadores por qué trabajan y algunos por qué no quieren trabajar. ¿Por qué en vez de 8 horas de alta le dan 4? ¿Por qué en vez de trabajar 8 horas trabajan 14? ¿Y por qué le pagan por debajo de lo que tenían que pagarle? Que respondan a esas cosas y verán cómo tendremos respuesta a algunas de las majaderías que dice el señor Garamendi. Déjame que voy a publicidad y a la vuelta tiraré del hilo. No tenía previsto subirlo tan arriba, pero tiraré un poco del hilo porque, decía Cristina, después nos preguntamos por qué le está pasando a la juventud, que también se está yendo fuera del sistema, que se está yendo hacia la ultraderecha. Vamos a volver con algo que ha pasado en Madrid, pero que yo creo que eso es el espejo en el que se pueden mirar muchas de las actitudes y muchas de las cosas que están pasando en toda España. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, desde Cádiz, desde el Palacio de Congresos, con Cristina Monge, con Carlos Navarro Antolín y con Javier Aroca, tirando del hilo, de lo que veníamos hablando ahora. Llevamos también en la SER tiempo hablando de cómo las ideas políticas de muchos jóvenes se están radicalizando hacia la ultraderecha. Lo dicen las encuestas, Vox es la fuerza que más crece entre los jóvenes, sobre todo. Bueno, básicamente varones, y cerca del 30% de los hombres jóvenes prefieren el autoritarismo a la democracia en determinadas circunstancias. Bueno, parte de ese giro hacia posturas más conservadoras e intransigentes tiene que ver primero con las circunstancias, y ahora tiraremos de ahí, pero también de la educación que uno recibe en colegios, institutos y en sus propias casas. Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Hoy les hablamos de cómo un grupo de profesores de Madrid, que había creado un curso de formación para el profesorado, para enseñarles a los menores cómo hay que hacerlo, ¿no? Para explicar a los menores qué es realmente el autoritarismo, cuál fue su papel en la historia, hablarles de memoria democrática. Bueno, pues estos profesores se han quedado sin esta formación porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha vetado, lo ha retirado y no va a permitir que se imparta. Sí, vamos a escuchar a Cristina Luz García. Ella era una de las ponentes de ese curso, es doctora en Historia Contemporánea y desde hace 10 años es profesora en un instituto público de Madrid. Lo que se encuentra cada mañana en clase demuestra ese acercamiento de los jóvenes a la extrema derecha que apuntan las encuestas. Bueno, pues directamente hay pintadas en mesas, también directamente gritos por los pasillos o en clase, saludos con el brazo en alto. Es decir, que son muy evidentes, no son sutiles. Es un fenómeno que ha empezado a verse en las aulas, según nos dicen, los últimos 4 o 5 años y que no tienen ningún tipo de fundamento académico. Lo único que saben los adolescentes es lo que les ha contado cualquiera en TikTok. Pues yo creo que ese es el problema, que gran parte de ellos repiten consignas que escuchan en las redes sociales y que tienen poco conocimiento. Cuando nosotros nos intentamos hablar con ellos, porque yo creo que los profesores lo que tenemos que hacer es desde la tranquilidad pues enfrentar este tipo de cuestiones con la calma. Pues normalmente ellos no tienen un conocimiento muy profundo sobre el tema, ¿no? Esta profesora nos contaba también en La Ventana de Madrid que muchos compañeros pasan de puntillas por la dictadura cuando toca en el temario para evitar precisamente situaciones de este tipo. De ahí la importancia de ese curso para profesores suspendido por el gobierno de Ayuso. Hablan de veto ideológico. Ahora nos acaba de llegar, hoy mismo me ha llegado un curso que también se va a realizar en este caso en la Dirección Territorial Este, que de lo que versa es la hispanidad, la monarquía. Bueno, pues está claro que que hay una serie de temas que ellos están de alguna manera, yo creo que sí que están utilizando de manera ideológica. ¿Qué dice el gobierno madrileño? Pues que se trata solo de una retirada temporal para comprobar si el contenido se ajusta a las directrices. Los organizadores recuerdan que ya había sido aceptado ese curso para profesores y que incluso había varias personas inscritas. Torija, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Cristina. Bueno, cuando estos chavales, estos jóvenes miran al futuro y lo ven como una cosa tenebrosa, tienen una tentación que es mirar al pasado, ¿no? Y si ese pasado lo hubiéramos estado trabajando no ahora, en las aulas, sino durante décadas,
pues a lo mejor tendrían un conocimiento más riguroso de ese pasado. Pero ese pasado en España todavía no se trabaja en las aulas. En los cursos de enseñanza secundaria y de bachillerato, sobre todo en los cursos de historia, curiosamente cuando se llega a principios del siglo XX se acaba el curso, no da tiempo a más, ¿no? Y muchos profesores, efectivamente, para evitar conflictos con los alumnos, con las alumnas, con las familias, pues intentan pasar de puntillas, ¿no? No son todos, afortunadamente, pero esto sigue pasando en las aulas. Esto es un caldo de cultivo estupendo para esto que hablamos siempre de la retroutopía, ¿no? Esas ultraderechas que están llevando a la gente a un pasado idealizado que nunca existió, pero al que venden como si fuera la Arcadia feliz. Y lo pueden hacer precisamente porque se desconoce la historia. Por eso la importancia que tienen los cursos de formación de formadores, de formación de profesores, como este que la profesora Cristina, ¿no?, nos decía que se estaba eliminando, y el papel que tienen los docentes, no solamente en la universidad, ojo, ni muchísimo menos, sino en los bachilleratos, en la ESO, la educación secundaria obligatoria, en los cursos más básicos, para enseñar qué fue la historia de este país y para contar qué ha pasado en este país y para que los alumnos y las alumnas, nuestros estudiantes, entiendan cuál ha sido la historia de ese país, de manera que luego, cuando alguien les cuente que hubo 40 años de férrea dictadura en la que la gente vivía más segura, porque eso se les está diciendo a nuestros jóvenes en redes sociales, ¿no?, donde había una dictadura donde la gente podía caminar por la calle sin que le robaran ni le violaran, donde todos éramos cristianos y no había nadie que violentara nuestros principios y nuestros valores, eso se les está diciendo a nuestros estudiantes en las redes sociales y en otras vías. Entonces tendrían herramientas para defenderse y decir que eso no fue así, ni muchísimo menos. Carlos. Bueno, habrá que esperar a ver con muchísima atención cuál es la resolución final de la inspección que le van a hacer al curso que ha sido retirado temporalmente, según nos dicen, ¿no? Habrá que sí, pero más allá de esto, a mí lo que me parece importante era el testimonio de la profesora, contando cuándo son las actitudes de los alumnos dentro de la clase. A eso voy ahora. Lo primero, habrá que esperar a ver qué ocurre, ¿no?, con gran interés. Lo segundo, los jóvenes que se van a los extremos es un fracaso. Y es un fracaso que hemos repetido muchísimas veces, que la democracia es un jardín muy delicado que hay que cuidar a diario. Y eso es un fracaso, porque yo veo ahí, más que en quien vota a extremismo, no digamos ya al vice Pérez ¿no? Veo ahí un estado anímico, un voto que es dar una patada a un avispero, ¿no? Y eso es peligrosísimo, ¿no? Y hay que plantearse por qué la política convencional no le da respuesta o no llama la atención de estos jóvenes, que además, por cierto, siempre decimos que están muy preparados, ¿no? Eso hay que verlo. Y después, en tercer lugar, la decisión de la Comunidad de Madrid entra una vez más en la estrategia de utilizar a Madrid como ciudad-estado, donde todo tiene una caja de resonancia tremenda, y la presidenta y su gobierno juegan la carta de la política nacional descaradamente. Una estrategia desacomplejada de la que nunca se han retraído, por cierto, presumen de ella. Aroca. Bueno, por esto último, primero, yo creo que Madrid deforma la realidad, y entre otras cosas los medios de comunicación tenemos una cierta responsabilidad, porque parece que lo que pasa en Madrid pasa en todo el Estado español, y es mentira. Es mentira. Madrid es una realidad, el resto del Estado español es otra cosa. Ya es sintomático, me parece a mí, que haya que formar a esta altura de 2025 a los profesores en formación para explicar qué fue el franquismo. Es que los profesores no saben lo que fue el franquismo. O sea, nuestros docentes, los que enseñan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, no saben lo que fue el franquismo, pero qué clase de profesores son. ¿Qué formación han tenido? ¿Qué formación han tenido? Durante muchas décadas esto no se ha trabajado en las aulas. Sí, no, pero si no es un problema solo de aulas. Que a mí me avergüenza, por lo menos, que nuestra sociedad democrática haya tardado lo que ha tardado, por ejemplo, en sacar al dictador de Cuelgamuro o a sacar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Y con esos argumentos, habiendo gobernado como ha gobernado la izquierda con al menos 2 mayorías absolutas, no conseguimos acabar con el arsenal simbólico del franquismo. ¿Y de qué nos quejamos? Ahora nos herimos y nos cortamos las venas porque ocurre esto en Madrid, por supuesto, y con la presidenta que tiene, por supuesto, y con el gobierno que tiene, por supuesto, y por la facción del PP, por supuesto. Todo eso es verdad. Pero yo también quiero, en la medida de mis modestas oportunidades, decirle a la gente que no se dejen influir con que todo el mundo y todos los jóvenes son hoy de extrema derecha. No es verdad. Hemos visto un ejemplo televisado recién en Madrid con la Vuelta Ciclista y con su oposición activa a lo que significaba esa Vuelta Ciclista, y la mayoría eran jóvenes. ¿Cómo que esos eran jóvenes fascistas? No, mira, y después otra cosa. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho de Sevilla, entraba sistemáticamente un grupo de nazis con cadenas, con palos, y nos aporreaban allí. Eso era en aquella época, no ahora, ¿eh? Y eran jóvenes.
Muchos de esos jóvenes hoy presiden incluso hasta federaciones deportivas y clubes de fútbol. Se han reconvertido a la democracia. Eso es lo que hay que intentar reconvertir a los jóvenes. Y cierro con Cristina. Y una última cosa, que no nos extrañe, ¿no? Ya está, claro. Es que Blas Piñar lo eligieron los españoles y fue diputado a Cortes. Y Ruiz Mateo lo eligieron los españoles. Digo por lo que habéis dicho de Albici. En España siempre ha habido también gente que elige cosas raras. Cristina. Sí, pero 50 años después, todo esto debería efectivamente estar superado. Y no lo está por muchísimas cuestiones, pero el sistema educativo es clave. Es clave para enseñar la historia, es clave para tener un relato común de nuestra historia, que por supuesto ni está ni se le espera, todo lo contrario. Entonces luego ocurre esto que ocurre, pero es que llevamos muchas décadas acumuladas de déficit de memoria democrática, y de ahí la importancia de la memoria democrática. El sistema educativo en Andalucía, por lo menos, que es lo que más conozco, ha estado siempre en manos de la izquierda. ¿Qué hemos hecho mal en Andalucía? Déjame que haga una pausa y a la vuelta vamos a seguir porque lo que viene ahora tiene mucho que ver con el tema que teníamos ahora mismo sobre la mesa. Abierto Cristina Monge, Carlos Navarro Antolini, Javier Aroca desde Cádiz, desde el Palacio de Congresos, y vamos a entrar en el territorio de la inmigración, sobre todo por el discurso que está manteniendo el Partido Popular sobre inmigración, y además este fin de semana hay un encuentro, una especie de retiro de los varones del Partido Popular, y ayer Núñez Feijóo dio las líneas maestras de un plan en relación con la inmigración que busca frenar, dice, el efecto llamada. Lo hizo el presidente del PP en Baleares, donde rechazó las regularizaciones masivas como la principal vía para regularizar a los migrantes. Josué Coello, buenos días. Hola, Ayers, buenos días. Ay, perdona, me he equivocado. Ay, Junquera, buenos días. Nos pasa a menudo, no sé. Nos pasa, no. Sabes que a mí contigo yo no te confundo con nadie, ¿eh? Así me gusta, Ayers. Muy buenas. Cuéntanos cómo se va deslizando ese discurso del Partido Popular sobre la inmigración, ese discurso que se asemeja, y después lo podremos comprobar, porque ayer hubo un acto en el Congreso en la presentación de un estudio, ese discurso que cada vez se asemeja, es más difícil de distinguir lo que dice Alberto Núñez Feijóo, lo que dice el Partido Popular con lo que dice la ultraderecha de Vox. Empieza a ir soltando pildoritas el PP de su plan para ordenar la migración, un plan que parte de esta premisa. El modelo buenista de la integración ha fracasado. Como ser bueno, dice Feijóo, ya no vale, pues os podéis imaginar qué podemos esperar de las nuevas propuestas populares. Por lo pronto, el líder del PP aireó ayer esta idea, discriminación positiva para los hispanos. La hispanidad es compartir vínculos sociales de comportamiento que deben de tener una discriminación positiva. Y quien provenga de otros lugares tiene que comprometerse, primero, por supuesto, a cumplir la ley. Segundo, a respetar nuestras costumbres. Quien no lo cumpla no puede permanecer en nuestro país. Expulsar a los que delinquen, endurecer el acceso a ayudas, prohibir el burka en espacios públicos, por ahí irá la música de la partitura popular. Una música que suena muy parecida a esta de Iván Espinosa de los Monteros. A inmigrantes cualificados que quieran venir a trabajar en los sectores en los que hagan falta y estén dispuestos a adaptarse a nuestras costumbres sin imponer las suyas. El ex portavoz de la ultraderecha presentaba su think tank, su laboratorio de ideas anoche, diciendo cosas que dice ahora Feijóo y alguna cosa de las que decía antes. El diálogo y el respeto en la vida pública. Venimos a tratar a los españoles como adultos. Política para adultos, llamó Espinosa a la derecha a no confrontar, a ser tolerantes, pero entre ellos. Empecemos todos a ser un poco más tolerantes entre nosotros. Sí, el rival en el que hay que centrarse es otro. No nos equivoquemos nunca de enemigo. Atendiendo a esa llamada, dos miembros de las alturas del PP, Cayetán Álvarez de Toledo y Juan Bravo, pero nadie de la cúspide. No fue, aunque había anunciado su presencia el número 2, Miguel Tellado. Mucho trabajo le excusaba su equipo. Otros quisieron ver una excusa para ahorrarse una foto incómoda, porque un rato antes de anunciarse la ausencia, aparecía por allí Víctor de Aldama. No estoy mandando ningún mensaje a apoyar a un amigo. Simplemente, yo no estoy aquí para un tema político, vuelvo a repetir, para apoyar a un amigo en este acto. Iba escoltado Aldama por el jefe de Desocupa, pasaron por lo de Espinosa, empresarios, ex de Ciudadanos, escritores, toreros, presuntos corruptores y parte de un PP que estaría encantado con llamar a filas al ex referente de Vox. Junquera, luego vuelvo contigo.
Luego hablamos. Hasta luego. Les decía, y lo acabamos de escuchar ahora, la similitud del discurso sobre inmigración de Alberto Núñez Feijóo, en este caso con Espinosa de los Monteros, que es verdad que no está en Vox, pero sigue estando en la ultraderecha. Pero es que ayer, como les decía, en el Congreso, el diputado de Vox, José María Figaredo, presentó un informe de la fundación del think tank de Abascal, Disenso, con el que tratan de argumentar por qué la inmigración no sale rentable en España. Una intervención en la que Figaredo negó de facto la condición de españoles a 2,5 millones de compatriotas nacidos fuera de España. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Era un acto para hablar de datos que, sin embargo, partía de un dato falso. En España no hay 9,7 millones de extranjeros, como decía el portavoz económico de la ultraderecha, José María Figaredo, sino algo más de 7, según la última estadística del INE, que es de julio de este año. En el año 25, es decir, 30 años después, tenemos una España de 49 millones de habitantes, es decir, 10 millones de personas más, con 9,7 millones de extranjeros. En 30 años, lo que ha sucedido es que prácticamente todo el crecimiento de la población de España ha sido por la inmigración que hemos recibido. Ese dato que da Figaredo de 9,7 millones es en realidad el de españoles nacidos en el extranjero, en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Marruecos o Colombia. Así que lo que hace Vox es negar que 2,6 millones, como dices, son españoles de pleno derecho. El partido de Abascal usó ayer una de las salas del Congreso como plató para dar espacio a Disenso, que es el laboratorio de ideas ultras del partido. Lo que presentaban era algo que llamaban contrainforme y que pretendía desmontar lo que defienden la mayoría de economistas, que los inmigrantes hacen una importante aportación al estado del bienestar. Hasta que en España el paro no llega a cero, no tiene ningún sentido traer inmigración adicional. La premisa de la que parten en el informe es que los inmigrantes son pobres, así que argumentan que hacen una aportación negativa al Estado, y lo que proponen, como escuchábamos, es una política de puertas cerradas hasta que se alcance un imposible, que es un paro cero. Julia, gracias. A vosotros. Carlos, hemos escuchado a Feijóo, hemos escuchado al Partido Popular, hemos escuchado a Vox, y a veces se funden los dos discursos. Es evidente que desde que Trump ganó con 80 millones de votos, se dice pronto, pues ha habido un auge todavía mayor del tema de la inmigración, que va a ser un tema estrella en los próximos meses, y sobre todo cuando ya está sonando el tantán electoral, cuando menos en algunas comunidades autónomas que vienen pronto, ¿no? Y es preocupante la visión acerada cada día más que se está dando de un tema tan sensible. He oído alguna barbaridad que ha dicho este señor Figaredo, una auténtica barbaridad. Me preocupa mucho que se deshumanice la visión que hay de la inmigración. La inmigración en tantísimos casos no se elige. En algunos casos es un intento a la desesperada, un drama humano por conseguir sobrevivir, en otros por vivir mejor, y no se puede dar esa visión acerada. Tenemos en España, ayer lo repasaba, 3 millones de cotizantes, inmigrantes de la Seguridad Social. Si no fuera por los inmigrantes, ¿cuántos negocios no se vendrían abajo? ¿Cuántas actividades no se podrían realizar? Y hasta conventos que se hubieran disuelto. Cuidado, que tanto que nos gustan los dulces de monjas, pero si no los hacen las inmigrantes, es que hasta eso, cuidado, es que hasta eso. No se puede dar esa visión deshumanizada de... Es muy triste. ¿Qué hace falta? Pues hace falta mucha educación, mucha concienciación, y por supuesto tienen que cumplir la ley, claro, los inmigrantes y nosotros todos tenemos que cumplir la ley, pero nos hartamos de denunciar cuando un inmigrante no cumple la ley, pero no contamos la cantidad de trabajo que algunos de nosotros no queremos hacer y que hacen ellos, la cantidad de negocios que salvan. No, demagogia en este caso no, sobre todo, como siempre digo cada vez que tratamos este tema en el abierto, porque en tantísimas ocasiones hay verdaderos dramas humanos y no se puede hablar así de las personas. Es muy importante esto que dice Carlos. A mí me cuesta hablar de la migración solamente en términos económicos, porque creo que se desvirtúa el debate. Aquí no se trata de importar mano de obra, se trata de acoger personas que generalmente huyen de situaciones malas, muy malas o desesperadas, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista económico, no lo digo yo, lo dice el Banco de España. Según sus últimos informes, los migrantes aportaron entre el año 2022 y 2024 aquí en España el 25% del crecimiento del Producto Interior Bruto. Entonces, no son datos nuestros ni son datos de una ONG de solidaridad, son datos de informes del Banco de España. Entonces, efectivamente se confirma que sí que están generando riqueza. Pero más allá de eso, a mí me preocupa mucho ese concepto de la migración que está deslizando ahora mismo el Partido Popular, porque lo que nos está planteando es una España absolutamente uniforme. Porque dice, solamente tenemos que admitir a aquellos migrantes que se acerquen, ¿no?, a nuestra cultura, a nuestra forma de vida. Ya, pero entonces, ¿qué es España? ¿Es un país solamente de católicos? ¿O solamente de los que solamente hablan español? ¿O qué es el español entonces para el Partido Popular? ¿Qué tipo de migrantes hay que atraer? ¿En qué consiste eso?
¿Los católicos que hablan español de otros países también son hispanos o no? ¿O cómo va esto, ¿no? Es un concepto de la propia sociedad absolutamente homogéneo, que niega cualquier pluralidad, que niega la diversidad que tiene este país y cualquier sociedad democrática, y por lo tanto es radicalmente antidemocrático. Eso es lo que me preocupa, ese tipo de conceptos que se están deslizando allí. Y tiene mucho que ver, como decías, Ángels, esta competición con la ultraderecha, ¿no? Think tanks como el que ayer presentaba el señor Espinosa de los Monteros, yo creo que están llamados a ser un punto de encuentro entre las derechas y las ultraderechas, ¿no? De hecho, lo decía él ahora mismo, ¿no? Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros. Y allí se van efectivamente a poner en común ideas que hasta ahora eran patrimonio de la ultraderecha y que cada vez vemos con más frecuencia como la derecha no ultra las empieza a asumir y las empieza a hacer suyas. Aroca. Bueno, a mí lo que diga la extrema derecha sobre esto no me hiere particularmente, o sea, no me gusta, entiendo, espero que se me entienda. No quiero decir con esto que me parezca bien, lo quiero decir que no me sorprende. Aquí lo verdaderamente trágico para el Estado español es que la derecha convencional, por muy conservadora que sea en España, es que ha copiado todo el discurso. No es que ya sea indistinguible, no, es que es el mismo discurso. Es decir, poner al señor Feijóo y a cualquiera de la extrema derecha hablando en tema de inmigración es repetir lo mismo, absolutamente lo mismo, con argumentos absolutamente falaces. Porque, por ejemplo, cuando se dice que los inmigrantes no crean riqueza, ¿qué quieren decir? Que los españoles que se fueron a México o Argentina después de la guerra civil, o los españoles, muchísimos andaluces, por cierto, en mi familia 3, que se fueron a Alemania, que se fueron a Suiza, que se fueron a Francia, no iban allí a crear riqueza, no creaban riqueza, que iban a robar. No tiene ningún fundamento lo que dice. Cuando dice vamos a alcanzar la economía cero, bueno, vamos a hacer un experimento social. Ya sé que en materia social es muy difícil hacer experimentos, pero vamos a hacer uno. Vamos a decir, bueno, durante un tiempo todas las cosechas las vamos a coger nosotros. Empezando por los de Vox, que espero que se presenten de manera voluntaria e inmediata, ¿no? Por ejemplo, la próxima vendimia, pues la cogida de la fresa, los garbanzos, las papas, la rebusca de las papas, venga, todos voluntarios. Bueno, y si eso sale mal, pues entonces decimos, bueno, pues como ha salido mal y hemos fallado, no hemos recogido todo esto, pues bueno, pues entonces ahora sí vamos a abrir los inmigrantes, pero será para cubrir lo que ellos no quieren trabajar. Por cierto, no sé por qué me he vuelto a acordar de Garamendi. Es que dicen cosas. No, mire usted, los que tengan la hispanidad, ¿no? Los hispanos, hombre, si maltratan, ustedes que no viven en Madrid, como yo tengo que vivir algunos días de la semana, ¿sabéis cómo maltratan allí a la gente? A los panchitos, como le llaman. Un día los panchitos, como dicen ellos, deberían de dejar de conducir taxis, de servir de cerveza, de abandonar todos los trabajos que hacen en Madrid. A ver cómo va a funcionar Madrid y toda esta gente. Por lo último, cuando dicen que solamente hispanos, ¿qué quieren decir? Que los moros, como dicen ellos, del antiguo protectorado español, ya no son bien recibidos. Solamente cuando vinieron, por cierto, a matar a mucha gente en la guerra civil. O la gente de Guinea Ecuatorial. Tampoco son bien recibidos, ni los filipinos, que por cierto están también copando muchos trabajos. Veníamos de hablar de cómo se funden en muchas ocasiones el discurso sobre migración que defiende el Partido Popular, con el que defiende la ultraderecha, con el que defiende Vox, y eso, a pesar, y decía ahora una cosa, dice, yo de Vox me lo espero, que yo creo que a Vox lo que hay que hacer es combatirle lo que hacía Julia Molina, nuestra compañera, es combatirle con los datos, es decir, ante cualquier mentira poner sobre la mesa los datos que son ciertos. Decía Aroca, me sabe especialmente mal que la derecha tradicional, la de toda la vida, vaya escorándose hacia este discurso. Si es por electoralismo, Cristina, vemos que no le está saliendo bien, porque estamos viendo como todas las encuestas marcan esa tendencia del auge de la ultraderecha a costa de los votos del Partido Popular. Claro, y no será porque no hay cifras que atestiguan esto. Por eso mismo lo digo. Y sin embargo, la estrategia sigue siendo esa. Mira, lo que conocemos de las cifras es que en estos momentos, depende de la encuesta, entre 750 y 1 millón de votantes pueden estar yendo del Partido Popular a Vox. ¿Qué característica tienen estos votantes? Que son aquellos que se sienten más crispados, más enfadados, más virulentos contra el gobierno y que de alguna forma están más afectados por este clima de crispación que hay que vivimos en estos tiempos, ¿no? ¿Y qué está haciendo el Partido Popular? Alimentar eso. Alimentar ese clima de crispación, de beligerancia, de cabreo permanente, de tal manera que acaba
entiendo que sin querer, involuntariamente, pero acaba poniendo una pasarela a ese votante conservador que está tan cabreado que para ellos, teniendo el original, no van a ir a la copia. Por lo tanto, ¿qué hacen? Deslizarse hacia Vox. Bueno, eso las encuestas lo vienen diciendo ya hace unos cuantos meses y seguimos viendo cómo el Partido Popular sigue en esa estrategia. Pero es que ha pasado en otros países europeos. O sea, ya sabíamos cuál era la dinámica. Es verdad que España podía haber sido una excepción, pero las cifras nos dicen lo contrario. Por lo tanto, lo que es sorprendente es que el Partido Popular siga insistiendo en esta estrategia cuando ya hace tiempo que se está confirmando que los números no les dan. Fíjate qué curioso. En los peores momentos del conjunto de la izquierda, acordaros, junio, julio, ¿no? Todos los casos de corrupción alrededor del PSOE, otra parte de la izquierda absolutamente peleada entre ellos, es decir, en el peor momento, en el peor escenario para la izquierda, el bloque de la derecha sube, pero sube por Vox, porque el Partido Popular, depende de la encuesta, o se estanca o incluso llega a bajar un poquito. Es decir, estamos en una estrategia que desde el punto de vista de los intereses de los populares es radicalmente errónea, pero sin embargo persisten en ella. Entonces, no sé, igual tienen alguna fórmula o alguna cuestión mágica que los demás no entendemos y que al final conseguimos comprender. ¿No? Aroca, que pedías la palabra. Sí, no, yo pienso que el problema de la derecha es que no tiene ideas. Porque si tuviera idea, ¿qué cosa más importante en política que ser capaz de poner sobre la mesa tus ideas? Porque a lo mejor con tus ideas convence a la gente. Pero es que no hay idea. Cada cosa que hace el gobierno o que propone alguna de las fuerzas parlamentarias, lo que proponen es confusión, crispación y esa pelea que tratan de hacer, como has dicho tú, de contrarrestar a la extrema derecha. Pero yo creo que nos están engañando. Lo digo ciertamente. Por temor, por imprudencia, por irresponsabilidad, yo creo que las encuestas lo que dicen es que hay una gran pelea dentro de la derecha. Pero yo no me creo que nadie verdaderamente progresista, diré más, alguien verdaderamente demócrata, ni siquiera de izquierda, esté dejándose seducir por lo que propone la extrema derecha aliada con el Partido Popular. No lo creo. Tengo mucha confianza en el pueblo. Creo que el pueblo piensa otras cosas. Y lo que está pasando en la derecha es eso, una pelea por el poder dentro de ellos. Yo creo que probablemente la izquierda esté desconcertada, esté, como siempre, peleada entre ella, pero yo creo que hay una masa muy importante de demócratas en este país que no están dispuestos el que el Estado español vuelva otra vez a los tiempos tenebrosos de la dictadura, porque ¿qué se diferencia los mensajes que está transmitiendo Vox, aliado muchas veces con el PP, con lo que sufrimos en los tiempos antidemocráticos, cuando no había nada, empezando por la libertad de expresión que no existía? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que combatir, Y antes hemos citado varias veces la figura de Espinosa de los Monteros. Yo creo que debido a lo que estamos diciendo hay una gran crisis en la derecha. Otra cosa es que tienen también agarrados los medios de comunicación que no está en el debate público, pero hay una gran conflictividad dentro de la derecha. Espinosa de los Monteros no surge de pronto, es una operación. Es una operación. ¿Para qué? Si yo fuera Feijóo, empezaría a no acercarme a las ventanas. Porque en el PP cuando hay problemas acaba uno tirado por la ventana. Y ya que le pregunte a su amigo Casado, que se estará arrepintiendo todavía de haber andado cerquita de las ventanas. Y ayer en la presentación del foro había dirigentes, claro, y no precisamente muy extremistas, porque Juan Bravo es una persona bastante moderada, pero estaba allí porque, claro, lo consideran eso, con la terminología interna de ellos, un espacio frontera en el que hay que estar porque es evidente que hay una sangría de votos hacia Vox. Entonces más vale estar, porque si se está un dirigente como Juan Bravo, Miguel Tellado al final no llegó, pues eso, si eso erosiona a Vox, si Espinosa de los Monteros erosiona a Vox, pues estamos allí por tratar de sacar algo o tratar de frenar una pérdida, ¿no? Es evidente que hay una crisis interna, claro, le llaman la coexistencia de almas distintas en el PP y se ve en el tema de la inmigración, como se ve en el tema de Gaza, y se ve descaradamente que hay sensibilidades absolutamente distintas. Y por último, que el PP bascule e intente acercarse, que no perder votos hacia la derecha, también le ha pasado al PSOE hacia la izquierda, Los dos grandes partidos en varios momentos han intentado bascular porque se les iban. Algunos le llaman acercarse, otros le llaman otros le llaman radicalizarse, pero que eso ocurre en los dos grandes partidos continuamente. Ahora lo estamos viendo en el PP, que tiene dos problemas. En la agenda tiene un problema que es no termina de definir su modelo con Vox, que es su aliado natural, yo lo he dicho aquí 30 veces, no termina de definirlo.
Hay varios modelos, cada varón ha hecho el suyo y ahora tiene un problema, no termina de definir cuál es su modelo de inmigración. Tenía con la mayor, Carlos, yo creo que sí que lo ha definido. El Partido Popular una hoja de ruta única no hay. Hombre, porque no lo han verbalizado y no lo han firmado en un documento, pero ha pactado con la ultraderecha de una forma siempre, cada uno en un sitio. No, de ninguna forma. Pero hay de ninguna forma. Uno se lo ha comido en Andalucía. Porque la ultraderecha influye, aunque no estén dentro de los gobiernos, la ultraderecha influye en la agenda del Partido Popular. Pero influye otros partidos de la izquierda, el PSOE, claro que sí. Con su habilidad habitual, el propio Feijóo ha dicho que el centro ha muerto. O sea, ¿habrá una cosa más estúpida que alguien de la derecha diga que el centro ha muerto? Pues claro, que el espacio, yo no creo que exista el centro, por cierto, pero sí creo que existe un espacio para la moderación, en donde hay gente que puede votar una vez al PSOE y otra vez se puede votar al PP. Y que generalmente son los que decantan la balanza. El espacio de la moderación lo ha perdido el Partido Popular y ellos lo saben. Claro, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si desaparecen o se gestiona todo el aparato del brazo judicial de la derecha española, el Partido Socialista está en condiciones hoy por hoy de ocupar ese centro. Claro, no. Y ese es el verdadero temor que tiene actualmente el Partido Popular y todos los que pululan y brujulean en torno a la derecha, sobre todo a la derecha del poder. La canida en los palcos deportivos y en los espacios financieros. ¿Qué es lo que ocurre? Que están perdiendo el centro. Además, lo ha dicho, ya digo, con la habilidad política habitual que tiene un dirigente político que reconoce públicamente que ha perdido el centro. Bueno, señor Feijóo, si usted ha perdido el centro, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Porque si usted ha perdido el centro, usted o no sabe dónde está o es que está ya en los brazos de la extrema derecha, una de las dos. Cristina. Y eso es lo que cuesta entender también en términos incluso de votos, de táctica electoral. Pero con lo que comentaba Carlos antes, yo creo que lo importante cuando decimos Vox y la ultraderecha está influyendo radicalmente en los gobiernos del Partido Popular, incluso aunque no esté dentro, no es con quién pacte el Partido Popular, es lo que pacta. En Sevilla, por ejemplo. Y muchas veces lo que se está pactando tiene que ver con cuestiones absolutamente sagradas. Por ejemplo, los programas de lucha contra el maltrato de género, contra la violencia machista. Por ejemplo, los programas de acogida de personas migrantes. Por ejemplo, los programas de solidaridad y cooperación internacional. O sea, cuestiones esenciales y súper delicadas en la sociedad española se están viniendo abajo por esos acuerdos que el Partido Popular necesita hacer con Vox. Entonces, el problema no es que pacte con Vox, el problema es lo que pacta con Vox. Y pacta cosas que son una enmienda a la totalidad de cuestiones democráticas y de convivencia básicas. Desde que Vox está en las instituciones, muchas de esas instituciones no pueden, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, no pueden sacar una declaración condenando la violencia machista, los asesinatos y las agresiones a las mujeres por ser mujeres, porque Vox lo impide. Y el Partido Popular está pactando con ellos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con restringir los presupuestos y los programas para atender a víctimas de violencia machista. Entonces el problema no es con quién se pacta, es lo que se pacta, es el contenido. Mira, como ha salido aquí también en la conversación, que decíamos el problema que tiene el Partido Popular con la inmigración, y creo que eras tú quien lo decía, Carlos, también con el discurso que tiene sobre Gaza, que no tiene un discurso uniforme y que además, con las palabras del discurso del rey ante la ONU, con esa contundencia con la que no solo condenó el genocidio, él no habló de genocidio, habló de masacre, no solo condenó, sino que señaló al autor, que es el gobierno del primer ministro, el gobierno de Netanyahu. Ahí hay diferentes voces. Es verdad que hay una que es la que más está alejada del resto, que es la de Isabel Díaz Ayuso, pero por ejemplo, entre Feijóo y algunos de sus varones, también a la hora de pronunciar la palabra con la que estamos ya prácticamente todo el mundo definiendo lo que está pasando en Gaza, pues tienen un problema. Junquera, vuelvo contigo. Aquí estamos. Porque ayer escuchamos como ya hubo algunos varones que hablaron de genocidio y Isabel Díaz Ayuso está en el extremo contrario. Bueno, primero vimos como ayer recibía a la representante de la embajada israelí aquí en España y luego cómo le costó posicionarse sobre ese discurso que decía yo ahora del rey. Dijo que apoya siempre al monarca, aunque sus palabras fueran completamente contrarias a lo que defendió el jefe del Estado ante la ONU. Por su parte, Génova dice que apoya al 100% las palabras del rey que condenó la masacre y los actos aberrantes en la franja. Es decir, que ahí la sintonía no está del todo afinada. Mira que lo intenta Génova, pero qué difícil se lo ponen. No consigue sacudirse el debate palestino, un debate que da vida al gobierno y que le da mala vida al PP. En las últimas horas, otros dos varones, aunque a la remanguillé, han hablado de genocidio. ¿Quiere que reconozca el genocidio? Yo se lo reconozco. Pero déjese de utilizar y manosear a esa pobre población. Yo nunca he dicho que lo que está ocurriendo en Gaza no sea genocidio.
Nunca he dicho que no sea genocidio, nunca lo voy a decir. Juanma Moreno y Jorge Azcón, Andalucía y Aragón, se suman al gallego Alfonso Rueda y dice la cúpula que no pasa nada, que están defendiendo lo mismo que Feijóo. Mire, yo creo que Alfonso Rueda quería decir exactamente lo mismo que dice el presidente nacional del Partido Popular. Lo que está sucediendo en Gaza es una masacre. Queremos decir lo mismo, pero nosotros no pasamos de masacre. Pero si lo que ocurre en Gaza es o no un genocidio, al único que le corresponde es a la Corte Penal Internacional. Creo que esa es una postura seria, la que ha marcado el presidente Feijóo y la que comparte el conjunto de nuestro partido. Habla Tellado en La Sexta de una postura que comparte el conjunto del partido, aunque hay una en ese partido que, como contabais, pues sigue a lo suyo, sigue defendiendo a Israel sin ambajes. Junquera, gracias. Hasta luego. Le cuesta, ¿no, Carlos, encontrar un discurso unificado al Partido Popular en el tema de Gaza? Claro que le cuesta. Son dos temas que tiene pendientes en la agenda y, como hemos dicho antes, florecen las dos almas del PP, ¿no? Hay un alma moderada, vamos a decirlo así, que está Feijóo, Rueda, el andaluz, el gallego, Azcón, y está el alma del PP de Madrid, de Ayuso, ¿no? Que tiene un discurso hecho para su parroquia, perfectamente pensado para su parroquia, que no sabemos si le daría crédito fuera de Madrid. El otro día se lo preguntábamos en una entrevista y ella está convencida de que sí, pero hay mucha gente que duda de eso. Por lo demás, yo estoy de acuerdo con quien ha dicho que si es genocidio o no, es verdad, corresponde en un término legal a la Corte Penal Internacional. Eso no quita que haya quien quiera denunciarlo ya y calificarlo como genocidio en el uso de su libertad, y quien no, como el rey, que no lo ha hecho. Un discurso del rey, por cierto, impecable. Y dicho sea de paso, al rey le viene muy bien que hasta Vox lo critique, porque al rey no le interesa nada vivir solo del aval de la derecha. De todas formas, como hablamos mucho, y si se pronuncia o no genocidio, tiene mucho que ver con la importancia de las palabras, sí. de lo que se usa. Yo también la importancia de la palabra moderado, porque seguir incorporando la palabra moderado después de Alberto Núñez Feijóo, yo no sé si es lo más acertado ahora mismo. Bueno, está endureciendo su discurso, es obvio, desde el Congreso. Se está desmoderando. Desde el Congreso, paulatinamente, veremos cómo acaba el proceso en este caso. Pero desde el Congreso es verdad que metió más halcones y le dio un gran poder a Miguel Tellado, que aparece ya, dicho sea en el lenguaje de Óscar Puente, como el puto amo de Génova, ¿no? A mí no me gusta la expresión, pero ya que se utiliza. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan los próximos meses cuando se vaya acercando la consulta electoral, si se desmodera más o no. No, hombre, para los que dudan de que sea el genocidio y que no todo el mundo tiene que saber de derecho, yo propongo que se lean el Código Penal, el español, no de la Corte Penal Internacional, el español. Creo de memoria que es el artículo 607, donde define perfectamente qué es el genocidio. Y el que quiera saber todos los estadios posibles del genocidio, que se lea el convenio de 1948 sobre prevención y sanción, es decir, hay dos fases, prevención y sanción del delito de genocidio. 1948, firmado por el Reino de España. Por tanto, no hay que acudir a los discursos. Otra cosa, el rey no puede ir a las Naciones Unidas y hacer un discurso distinto del que haga el presidente del gobierno de España. ¿Por qué? Porque quien dirige la política exterior en el Estado español es el presidente del gobierno, y el rey solamente puede hacer lo que ha hecho. El rey no puede hacer un discurso distinto. Luego, por tanto, es de una flojedad y de una, actitud cómoda del Partido Popular decir, bueno, lo que dice el presidente del gobierno no, pero lo que dice el rey sí. Dicen lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando eres cortesano, pues te gusta más pegarte a la cola del rey que no a la cola del presidente de tu gobierno. Y una última, hombre, porque no se puede, tampoco lo dijo el presidente de las Naciones Unidas, el señor Guterres. Pero estamos hablando del presidente del gobierno de España, que se lo dijo y está en su derecho. No, porque lo puede decir, no lo dijo. Estamos hablando el rey moduló. No, pero el rey lo que tú dices es verdad, pero moduló. El rey nada más que puede modular. Quien no puede modular, quien no puede popular, sobre todo mintiendo, es el Partido Popular, que está lo que está es, lo diré abiertamente, lo que está cagado porque tiene tantas fuerzas políticas dentro que no se atreve a decir. Por cierto, hablando de las habilidades de Feijóo en este tema de Gaza, el señor Feijóo, cuando el Reino de España, por vía de su presidente del gobierno, reconoció el Estado palestino, ¿sabes lo que dijo? Dijo, con el reconocimiento del Estado palestino, Pedro Sánchez está empoderando a Hamás. Bueno, hoy ha reconocido, digo un hoy largo, al Estado palestino hasta el príncipe Alberto de Mónaco. ¿Dónde está Feijóo? Bueno, ¿dónde está Feijóo? Yo creo que Feijóo está buscando su camino, ¿no? Pero efectivamente el rey no podía hacer otro discurso. Y por cierto, un discurso tan
sensible políticamente como ese, el rey no lo hace solo, sino que efectivamente tiene que estar acordado con el presidente del gobierno y con el gobierno en su conjunto, que son los que tienen, efectivamente somos una monarquía constitucional. Por lo tanto, eso tendría que estar absolutamente acordado. Pero yo hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando se dice eso de vamos a esperar a que un tribunal diga si esto es genocidio o no, yo me pregunto, ¿esperamos en su momento a lo que tuviera que decir un tribunal cuando Putin invadió Ucrania? ¿Esperamos cuando hay un atentado terrorista a lo que dice un tribunal para decir que es un atentado terrorista? Entonces, creo que tenemos aquí varas de medir muy diferentes, depende de las situaciones. Lo que, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas, de acuerdo a todos los conceptos jurídicos que se están planteando, y muchísimos juristas y expertos ya que lo están diciendo, la propia Francesca Albanese, la alta comisionada, el otro día daba unas cifras y unos argumentos tremendos. Estamos viviendo un genocidio en directo y además lo estamos viendo televisado por las redes sociales todos los días, con imágenes, con sonidos. Entonces es muy difícil escaparse a la palabra, salvo que por lo que sea no se quiera ver. Muy breve, Aroca. No, quería citar el convenio que he citado antes, firmado por el Reino de España en 1948, en el artículo Romanos 3, la última letra, que es la D, creo que dice que serán sancionados también los cómplices de genocidio. Cuidado, que aquí está habiendo mucho cómplice, y espero que cuando la justicia actúe, que es verdad que tendrá que actuar, también actúa contra los cómplices y que no se escondan luego. No, simplemente que no usar la palabra genocidio no quiere decir no denunciar la barbaridad a la que estamos asistiendo en directo, nada más, y que cada uno en el uso de su libertad está en su derecho de esperar o no, o tener esa cautela o no. Eso no lo convierte en menos importante ni en menos legitimado. Es una cuestión quizás de prudencia, de respeto. No quiere decir no denunciar esa barbaridad absoluta. Pero Carlos, Carlos, antes porque hay que entrar por el carril único. Pero Carlos, antes del juicio de Nuremberg, no es negarlo en absoluto. Antes del juicio de Nuremberg, los nazis eran... No negarlo, pero si es que no supone no negarlo, Javier. O sea, que hasta que la sentencia... que cada cual se exprese en libertad, nada más. Hasta que la sentencia de los tribunales de Nuremberg no fue firme, no podíamos decir, los que tenían edad para decirlo, que lo que se había cometido en Alemania era, bueno, lo que se cometió, el holocausto. No se puede, porque hay que esperar que el tribunal de Nuremberg lo diga. Hombre, pausa que y cada seguimos. cual se exprese en libertad. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Javier Aroca. Me quedaba pendiente una cosa todavía sobre inmigración, que por eso saludaba yo antes a Josué Coello. Buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Que vaya susto te habré dado, ¿no? Bueno, estaba aquí prevenido para entrar y he pegado un salto encima de la mesa, asustado pensando que me tocaba a mí cuando era David Junquera, pero es verdad lo que decía, que nos suelen confundir habitualmente, así no, que... No, pero esta vez he sido yo que me he traspapelado yo sola. Era para hablar de esa iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes. Recordemos que el PP en su momento votó a favor de la toma en consideración de la norma, en línea de lo que reclamaba la Iglesia Católica, pero en septiembre dio marcha atrás y apoyó una iniciativa de Vox para eliminar el arraigo como la principal vía para regularizar a migrantes. El gobierno, Josu, confía en que esta iniciativa legislativa popular pueda servir de pegamento entre sus socios, aunque todavía hay diferencias entre Podemos y Junts per Catalunya. Dice Podemos que esta ley es prioridad y quieren que Junts vote a favor, y a cambio se abren a apoyar la transferencia de competencias. Votaron en contra, recordemos, los morados, apoyar la transferencia de competencias migratorias a Cataluña. Sí, todo ello, Ángeles, en una semana en la que hemos visto mucho debate y mucha votación sobre migración en el Congreso. Pues bien, en algún cajón de la Cámara sigue guardada esta iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes. Y lo está porque, según fuentes de la negociación, no hay voluntad política para sacarla adelante. No es un problema de contenidos, nos dicen. Sin embargo, esta ILP puede ser la clave para retomar otro asunto fallido, el de las competencias migratorias a Cataluña. De ahí que la ministra Elma Saïz haya pedido en las últimas horas un intento de acercamiento. Yo creo que es el momento de avanzar en el acuerdo. Los grupos han presentado sus enmiendas, señorías, pero el éxito para la ciudadanía sería llegar a un punto de encuentro, a un terreno común. Creo que hay espacio para avanzar, y la mejor noticia que se puede dar a la sociedad española y particularmente a todas las entidades y particulares que impulsaron es el pacto. Si no es así,
ganarían quienes quieren retroceder. Ocurre que las posturas sobre migración han cambiado mucho desde que buena parte del arco parlamentario, tú lo decías, PP incluido, apoyase la tramitación para regularizar a 500.000 de migrantes. Génova está en pugna con Vox, como lo está Junts con Alianza. Por eso, Podemos exige que para hablar de traspaso de competencias primero se apruebe esta ILP, mientras que Junts defiende que ya aceptaron su tramitación y ahora callan sobre su posible voto. Y entre medias, el gobierno que ve que de retomarse esta negociación podría haber agua para tirarse a otra piscina, la del traspaso de competencias migratorias que decayó el pasado martes. Sería, Ángels, una jugada compleja y a muchas bandas que pasa en primer lugar por desempar y sacar del cajón esta norma para regularizar a 500.000 de personas. Pues a ver cómo sale esa jugada. Josu, gracias. A vosotros. Y una última cosa, que es lo que conocimos ayer del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ayer reiteró su inocencia en el escrito de defensa que entregó ayer al Tribunal Supremo. Recordemos, el Tribunal Supremo que ha abierto juicio oral contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pidió el fiscal general del Estado su absolución y acusó a la Comunidad de Madrid en ese escrito de iniciar una operación orquestada contra él, y por eso ha reclamado al Supremo que declaren en este juicio tanto el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, como la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque en ese escrito reitera que lo único que hicieron desde la Fiscalía fue desmentir el bulo que salió de la Comunidad de Madrid. Insistió que él no filtró los correos a la prensa, como han declarado compañeros periodistas ante el juez. El fiscal general insiste, Ángels, en que los hechos por los que se le acusa esa supuesta filtración de los delitos fiscales del novio de Ayuso no son constitutivos de delito y que no hay pruebas de que fuera él quien facilitó el correo con esa confesión. Cientos de personas, solo en Fiscalía unas 600, tuvieron acceso al documento antes que él. Álvaro García Ortiz explica que en esos días de marzo del año pasado se difundió desde la Comunidad de Madrid, con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, el bulo de que el fiscal había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para evitar el juicio por fraude fiscal, pero que se frenó por órdenes de arriba. El objetivo era neutralizar políticamente las informaciones que se publicaban sobre González Amador. Y hubo una reacción, dice, 2 procesos independientes. Se recabó toda la información desde Fiscalía para elaborar una nota de prensa aclarando el entuerto, y por otro lado el trabajo de los periodistas que buscaron la verdad ante lo que llama operación institucional perfectamente coordinada desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Ayuso como una víctima política para así desacreditar a la presidenta. Por eso pide que declaren en el juicio Miguel Ángel Rodríguez, Alberto González Amador, juicio que será en noviembre, un tribunal formado por 7 magistrados, 4 hombres y 3 mujeres. Pedro, gracias. A vosotros. Claro, es que a veces se nos olvida, ¿no? Que el origen de todo esto fue un bulo que salió de la Comunidad de Madrid, que la Fiscalía quiso desmentir. Y claro, todo esto es que todavía no ha prestado declaración el origen de ese bulo, que es Miguel Ángel Rodríguez o el novio de Isabel Díaz Ayuso. Estos días he estado revisando algunos itinerarios de algunos juristas muy buenos de este país, y yo, que estoy formado en esa disciplina, cuesta trabajo de entenderlo, y a la gente no se le puede exigir que lo entienda porque es muy complicado. Aquí lo que hay que discernir es si se trata de una cuestión procesal desde el punto de vista jurídico o una cuestión política. Y lo que late en el ambiente es que aquí hay más política que ley. Y es lo que hay que descartar inmediatamente. Porque claro, ya a mí me sorprende, al hilo de lo que muchas veces se dice, que la justicia está politizado, que no está politizado, que el debate en algunos medios de comunicación sea cuántos conservadores hay en el tribunal que lo va a juzgar. Luego, por tanto, ¿de qué estamos hablando? De que está politizado. Porque si el temor es que la mayoría de los jueces son conservadores, es decir, son de derecha, pues uno se toca la ropa y la sotana también en algunos casos. Lo que hizo ayer el fiscal general en ese recurso es poner negro sobre blanco lo que se sabe por los medios de comunicación y lo que venimos hablando desde hace meses. A mí hay un tema que me tiene realmente perpleja, ¿no? Y tengo muchas ganas de ver cómo acaba. Son esos periodistas que fueron en la fase de instrucción a decir, oigan, que nosotros teníamos esa información antes. Y no por el fiscal. Claro, antes y no por el fiscal, ¿no? En fase de instrucción, aunque se mienta, no tiene la obligación el juez de abrir un procedimiento sancionador contra esos periodistas. Pero si ahora les llama a declarar, como es previsible ya en la fase del juicio, y esos periodistas van y vuelven a ratificarse en esa idea, ¿no?, de que nosotros teníamos la información y no precisamente por el fiscal general del Estado, ¿qué va a hacer el juez? ¿Les va a abrir un procedimiento por haber mentido? Entonces, tengo allí esa duda, ¿no?, que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Pues dudo, yo dudo, que es muy sano. Brevemente, el fiscal general del Estado está en su absoluto derecho de trazar la estrategia de defensa que considere más oportuno y de defenderse gato panza arriba, en su perfecto derecho.
pero el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, no hay que olvidarlo, y va a ser juzgado, no hay que olvidarlo, por la posible comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones como fiscal general del Estado. Lo demás, el contexto político es legítimo, lo podemos comentar, pero se sienta por eso. Si no se puede demostrar, como él dice, no será condenado. Pero si se demuestra, será condenado, pero se sienta por eso, ¿eh? Pero se Carlos, sienta por eso. Carlos, nadie se sienta... Si ha filtrado él o no el correo, nada más. Sí, pero que nadie se sienta por gusto. No, digo que, pero que no campaña orquestada, o sea, no. Eso está autológico. ¿Usted ha cometido un delito o no? La campaña en el es ejercicio de sus funciones. La campaña es Yo digo obvia, el motivo procesal. La campaña, que después, hombre, evidentemente, claro. nosotros damos el contexto político, faltaría más. Hombre, pero que estamos hablando de un juicio. Sí, bueno, en el juicio no va la incluso, campaña. 15 segundos, Aroca. Incluso desde el punto de vista de derecho procesal, es decir, derecho adjetivo, que no es el va derecho. por lo que va al banquillo. Va por lo que va al banquillo, Nada pero más. en las condiciones que va. Eso es aparte. No, que vaya aparte. Y también la podemos comentar. Eso pero va en oye, el mismo paquete. tengo que dejar- Porque protagonistas para quién nosotros, es. para nosotros. Exacto, ¿Y tengo porque que protagonistas quién es? Claro, tengo el que fiscal dejarlo general aquí. del Estado. Ahora con Y ya el, es noticia con que el esté en el café, banquillo. con el No, café hablo del seguís. novio de Ayuso. Con el café seguís. No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo. Que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Pues ahora sí, ponemos punto final a este abierto. Javier Aroca, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín, muchísimas gracias. Un gusto. Podéis seguir discutiendo. Un aplauso para ellos, Bueno. que se lo han ganado, ¿eh? Vale. Nosotros hacemos una pausa y volvemos para hablar de sostenibilidad, para leer en voz alta y para hacer un concurso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.